Bendito seas, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres santo, porque eres precioso, porque eres hermoso. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, eres el gran yo soy. Gracias te doy por esta hora, por este momento. Gracias te doy por este lugar, Señor. Porque tú en tus maravillas y en tu misericordia, Padre, estás revelando tu palabra para estos tiempos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el principio de la sabiduría, que es el conocimiento, el temor a ti. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Qué bonito estar en tu presencia, Señor. Qué bonito estar frente a ti. Qué bonito por años de verdad estar estudiando tu palabra para ver los momentos, los tiempos precisos, las épocas precisas en que tú empiezas a mostrar y empiezas a hablar a tu pueblo, Señor, para que nos preparemos. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 25 sobre las vírgenes, y hay una porción tremenda, quiero leerla. Hay una porción muy tremenda ahí en el libro de Mateo capítulo 25, donde se refiere a las vírgenes, y dice que, verso 5, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Y es tremendo porque estamos viviendo ese periodo ya, en que las vírgenes, tanto las sensatas como las insensatas, están durmiendo. Están plácidamente disfrutando de los placeres de la vida. Están disfrutando del día a día. Están, como dice la Escritura, como en los días de Noé, que se están casando, se están dando en casamiento. Los vemos uno en festividades. Por ejemplo, hoy el mundo está celebrando una fiesta a la luz, donde están poniendo velas, están poniendo luces, están subiendo faroles, bueno, un poco de cosas para celebrar una festividad que es pagana, porque no porque sea del mundo, sino porque es a una deidad, a una potestad del mal, a la cual están celebrando el día de hoy. Pero nosotros debemos estar como las vírgenes sensatas, debemos estar atentos, no a todo lo que el mundo nos está mostrando y nos está llevando, porque simplemente es una distracción. La serpiente antigua no haya como distraer al pueblo de Dios de una u otra manera, si no es con eventos, es con las redes sociales. Están la gente distrayéndose de lo que es la verdad y lo que está pasando con las señales en los cielos y en la tierra, que dijo el Señor allá en Mateo capítulo 24, cuando le preguntaron los discípulos, Señor, y le dijeron, ¿qué señales habrán de tu venida? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Estamos mirando Mateo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice un poco de cosas, y ahí están todas las señales. Dice señales. Y estamos viendo el cumplimiento de muchas señales en esta temporada, en este momento, que nos dejan, a los que permanecemos en la palabra, escudriñándola, estudiándola, nos dejan boquiabiertos, porque la verdad no nos imaginábamos muchos que íbamos a vivir esa temporada y estas épocas apocalípticas tan tremendas. Y está corriendo el reloj de una manera tan rápida que parece lo mismo que cuando fabrican un celular y a los 2 meses ya sale uno nuevo y ya queda obsoleto. Estamos viendo que las profecías se están terminando de cumplir a una velocidad pero impresionante. Y lamentablemente muchos del pueblo de Dios están distraídos, ni siquiera saben lo que está sucediendo
en torno al reloj de Dios que es Israel, ni siquiera se dan cuenta que lo que está pasando, ni siquiera saben de las señales en los cielos, de las señales en la tierra, de los eventos y las cosas que están sucediendo. Y como lo digo yo, están distraídos. Y cuando uno dice distraídos es porque el mal está distrayendo. La serpiente antigua con las hijas de la ramera ha distraído durante mucho tiempo al verdadero pueblo de Dios o al pueblo de Dios. Ha distraído en religiones, lo ha distraído con sistemas de pensamiento muy distintos a la palabra. A otros los distrae con deportes, a otros los distrae con, digamos, cosas que el mundo ofrece para mantener la mente ocupada y que no entren en la palabra del Señor. Sobre todo las redes sociales está distrayendo muchísimo a las personas, porque ya muchos no han dejado su tiempo de oración, de comunión, de su primer amor, por estar en las redes sociales. Bien sea bueno, todas las aplicaciones que hay, para no nombrar ninguna en especial, donde hacen videos para entretener, y no saben que esos videos, la mayoría están introduciendo en la mente, en el sistema de pensamiento, los famosos dardos del enemigo, donde la gente o el pueblo de Dios se está distrayéndose y ahora los ve metidos en los celulares viendo aplicaciones que no edifican pero distraen, y siempre traen una finalidad, y es que usted se aleje y pierda la comunión. Cuando usted pierde la comunión, usted no entra a la palabra, y cuando usted no entra en la palabra, usted no está al tanto ni al día de lo que está sucediendo en torno a la segunda venida de Cristo, y sobre todo las profecías que se están cumpliendo. Hace poco alguien decía que no creía que eso fuera a suceder, porque tantos años que se predica y se habla lo mismo. Pero nunca antes en la historia de la raza humana, del ser humano, nunca antes en la historia de la iglesia habíamos encontrado que se estén cumpliendo las profecías apocalípticas de una manera pero sorprendente, de una manera que sorprende. Es sorprendente. Estamos, y voy a tratar de resumir lo que hemos venido analizando con los últimos acontecimientos en el mundo entero, en cuanto a la bestia, en cuanto al falso profeta, en cuanto al rey, y en cuanto al otro cuerno, que no se sabía cuál era el otro cuerno, pero ya se están dando luces, donde podemos no asegurar en un 100% que sea así, pero es muy parecido a lo que la palabra de Dios está enseñando. Es muy parecido a lo que el Apocalipsis y lo que el libro del Daniel estaban hablando. Entonces, así como no podemos asegurar que sean ellos, por Dios, pero es que tal cual como está escrito se está cumpliendo. Y falta muy poco realmente para que el Señor venga por su pueblo, y porque esto se acabe definitivamente la era y la época del mal, y para llegamos a las bodas del Cordero. Por eso le invito esta noche a que usted no se distraiga más. Entre a la palabra, vuelva a retomar la palabra, póngase al día y al tanto, porque por una insignificancia se puede perder la salvación por no estar preparados. Si es lo que leímos ahí en Mateo 25, las vírgenes todas estaban durmiendo, cabecearon todas, porque el Señor tardaba en llegar. Y según lo que se ha analizado, los mismos apóstoles estaban esperando que él volviera, y no volvió. Llevamos 2021 años aproximadamente en que Él no había regresado a la tierra, o no ha regresado, ni ha venido por su pueblo. Pero Él dejó señales que se están cumpliendo, y tenemos que estar atentos. En estos días salió una noticia tremenda, fuerte, que para muchos es insignificante, para muchos eso no tiene nada que ver, para muchos puede ser una estatua más, o puede ser un alebrije, que son los alebrijes, son las famosas gárgolas que existían en la antigüedad, en las construcciones góticas en Europa. ¿Sí? Encima de las catedrales ponían animales con alas, animales raros mirando hacia la humanidad, que realmente son representación de antiguos seres que existieron. Eso no fue hechos porque el hombre se lo imaginó ni nada de esas cosas, sino porque realmente existieron. Y falta ver nomás la pictografía del pueblo de Egipto, donde se encuentran todas estas cosas, y es tremendo. Esto es muy fuerte todo esto. Entonces quiero invitarlo hoy para ver una noticia tremenda. Está a nivel internacional ya. Lo puede encontrar también en Google con el nombre El Guardián de la Paz de la ONU, y se va a sorprender,
porque este guardián de la paz es un monumento que hicieron, tiene un origen en México, lo hicieron y fue creada por artesanos de Zapotecas del estado de Oaxaca en México. Y uno o sus creadores de los famosos alebrijes dice en su historia que recibió un sueño, una revelación en un sueño donde le ordenaban hacer todas estas cosas. E increíblemente lo que hicieron es lo mismo que habla la palabra de Dios en Apocalipsis 13, verso 2. Es algo muy tremendo. Habían dos bestias. La Biblia estaba hablando primero en el libro de Daniel, hablaba de las cuatro, de la Figie, ¿sí? Y cuatro bestias. Y la última bestia que hablaba era la del Imperio Romano. Se le mostró como el Imperio Romano a Daniel y efectivamente se cumplió. Escuche esto, se cumplió. Sino que había una característica o algo muy curioso, y es que en la parte de los pies de la Figie pasaba de hierro de los pies y se convertía en barro, pero tenía 10 dedos que eran cosidos. Cuando son cosidos son formados por mano humana, ¿cómo es que se dice? Por el alfarero. El alfarero es el que trabaja el barro. Pero en estos días aparece una estatua muy tremenda a la cual la llamaron el guardián de la paz y la unidad internacional, y fue puesta en la explanada, o sea, al frente de la sede principal de las Naciones Unidas, de la ONU. Eso es muy tremendo. Pero lo más tremendo de todo esto es que la estatua o la alebrije, como se llama, o como lo denominan, es lo mismo. No es ni siquiera parecido, es lo mismo que habló el apóstol Juan en la visión del Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y esto nos llama mucho la atención, porque habían dos bestias que estaba hablando al final, que eran dos cuernos. Habla al final después de la cuarta bestia, que es Roma, el Imperio Romano, y habla de dos cuernos. Y ese Imperio Romano en la estatua, digo nuevamente, pasó de pies de hierro a pies de barro, que es pasar del poder militar, del imperio militar, y la Biblia lo describe tal cual y se cumplió. Aún Juan lo describió como era, y pasó a ser el poder religioso, ¿sí? Desde el año más o menos 600, cuando se presentó el famoso oscurantismo y se cumplió la profecía bíblica de que el sol se oscurecería, que la luna no daría su resplandor, fue tremendo. Muchos no lo saben que para los años 600 después de Cristo estalló un volcán. En este momento no se me pasa el nombre, en una parte de Europa y Asia, que duró por año y medio o más o menos, o casi 2 años, donde el polvo que levantó con el humo quedó suspendido entre la atmósfera e impedía la luz del sol. Imagínense, por eso se llamó el periodo del oscurantismo, y fue precisamente cuando el poder militar de Roma se acabó y el imperio se acabó a nivel militar. Eso fue algo muy tremendo. Y comenzó el famoso imperio religioso de una manera muy fuerte, donde se cumple lo que es Apocalipsis 17, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, la Biblia hablaba de dos cuernos pequeños, ¿cierto? Dos bestias, y hablaba de dos cuernos, pero se sabía uno. Se sabía de una bestia porque la Biblia la marca y la Biblia la describe completamente, que es la que habla Apocalipsis 17, y es el famoso Imperio Romano, ¿sí? Y de allí sale Babilonia y sale la gran ramera y las hijas de la gran ramera, ¿ya? Y ya vamos a recordar, porque ya lo habíamos hablado en Apocalipsis 17. Pero cabe notar que esta estatua que acaban de subir en estos días, o la acaban de exhibir allá en la ONU, es algo muy tremendo. Porque, mire, Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vieras, era que vi. Por eso digo que no se sabía. Cuando el libro de Daniel hablaba de leopardo, de los pies de oso, de boca, no sé qué, así, con figuras de animales, como una mutación de varios animales mezclados. Algunos, digamos, especialistas o gente que ha venido estudiando la palabra de Dios en años anteriores, pues habían descrito los animales por los escudos. Y para que usted entienda algo, cómo se interpreta la profecía bíblica, sobre todo en los libros, cuando habla sobre animales o figuras de animales,
es porque todas las naciones tienen un animal en su escudo. Todas, desde su creación, todas han tenido en su estandarte un animal. Entonces, esos animales son los que hacen referencia a la palabra de Dios y ahí usted puede saber qué naciones son. Entonces, muchos se fueron a las naciones del pueblo árabe a decir que se iban a unir estas naciones, estas naciones y estas naciones, pero realmente, por Dios, con esta estatua que subieron, el guardián de la paz y la seguridad internacional, sí, vuelvo y repito que fue creado en el estado de Oaxaca por los artesanos zapotecas de México. Y no solamente eso, en la Gran Manzana pusieron otras alebrijes, uno que son representando la muerte y otros el guardián de los sueños. Tremendo. Y todo es que por un sueño que recibió el creador de este grupo de artesanos en México. Dice la escritura, o mejor dicho, la escritura dice, verso 2 de Apocalipsis 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces esa bestia no se podía definir, todavía no se podía o no se había podido definir quién era realmente esa bestia. Porque los animales representan hasta países del Medio Oriente, de Arabia. Pero aquí vemos que no. Con esta estatua y en la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, antiguamente se llamaba la Liga de las Naciones y surgió después de la Primera Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial se reorganizó todo este tema y vamos a comprobar cómo la palabra hablaba de eso y no se sabía, la verdad no se sabía. Ahorita bendito sea Dios, hay muchos pastores, hay muchos hombres de Dios y tanto roes, que son los mesiánicos, que estamos o venimos durante años estudiando todos estos temas y pidiéndole al Espíritu Santo nos revelara su palabra. Y revelar no es que venga y nos hable acá, sino que con el conocimiento que nosotros tenemos más lo que vemos, ya se revela el tiempo. Acordándonos que en el libro de Daniel capítulo 12, el arcángel dijo a Daniel, sella las palabras porque son para el fin. Daniel vio todo esto, pero le fue prohibido enseñar esto claramente para que la iglesia o el pueblo de Dios lo tuviera claro. Pero como ya estamos en el tiempo de fin, se están revelando, o ese sello se destapó. Entonces, al destaparlo, viendo esta imagen, que es lo que encontramos en Apocalipsis 13:2, comprendimos que esa bestia de que estaba hablando no son esas naciones que se habían hablado escatológicamente antes, sino son la Organización de las Naciones Unidas. Es una bestia terrible y tremenda. Y es increíble lo que muestra la palabra. Y ahora sí, se cae el velo y se desglosa mejor la visión sobre Apocalipsis capítulo 13. Es algo muy tremendo. Ya habíamos descrito Apocalipsis 17 porque el Señor ya había permitido, con los simbolismos que dice ahí, de definir cuál es la otra bestia. O sea, la parte de los pies y los dedos cosidos en barro pertenecen a la bestia que es del Imperio Romano religioso. Y ahí lo describe. ¿Sí? Babilonia, la madre de las rameras. Hasta ahí dice cómo se viste y todo eso. Pero también es increíble porque aquí muestra en el capítulo 13 cuál era la otra bestia. Y hoy me voy a atrever a decirlo. En el nombre del Señor Jesucristo, Jesús me va a atrever a decirlo en el nombre del gran yo soy. Porque esto es claro. Dice, mire, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y ese fue la efigie que hicieron. Y sus pies como de oso, tal cual. Y su boca como boca de león, tal cual. Es un jaguar. Y el dragón le dio poder y trono, le dio poder y su trono. Aquí hay algo tremendo. Ojo con lo que estamos hablando. El Hijo le dio el poder y su trono. Y grande autoridad. Porque Él siempre ha querido o siempre ha gobernado las naciones. Ojo con lo que estoy diciendo. La palabra de Dios en los 4 evangelios, cuando tentaron a Jesús, se le apareció Satanás, dijo, y le dijo al Señor, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Él es el príncipe de esta tierra y Él gobierna todos los reinos del mundo. Organización de Naciones Unidas. Son 54 que están organizadas ahí. Y hay otras que no, hay unas muy pocas que no. Es increíble, ojo con esto.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, la describe también de una manera tremenda, porque tiene alas. Eso es muy tremendo, eso es muy fuerte. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 7, verso 14, antes de seguir con esto. Esto es tremendo. Daniel 7, verso 14. Bueno, 14 no, perdón. No, se me perdió. Bendito sea. Bueno, el verso 23 habla del cuarto reino, ¿sí? El cual será diferente a todos los reinos y a toda la tierra, y la tierra devorará y trillará y los despedazará. Y habla también de los 10 cuernos, que significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes. Son los 10 reyes que están en la actualidad, ya los voy a decir. Dice, y hablará grandes palabras contra el Altísimo, ya se cumplió. Quebrantará a los santos, ya se ha cumplido. Y cambiaron los tiempos y la ley, ya se ha cumplido. Y se le entregaron tiempo y hasta medio tiempo y todo esto. Entonces del verso 15 en adelante es donde está hablando de esa cuarta bestia y lo que esta cuarta bestia haría, que era el imperio romano, tanto militar como religioso. Entonces volvamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a empezar a mirarlo completamente, y luego saltamos a Apocalipsis 17. Dice la escritura en Apocalipsis, pero algo tremendo, ojo con esto. Porque antiguamente habían sacado el simbolismo de la paz, como la paloma blanca, ¿cierto? Y lo quitaron. Y también habían dicho que esa paloma blanca era el símbolo del Espíritu Santo. Entonces fíjese cómo están cambiando todo de una manera tan directa y tan de frente, que Satanás no se está escondiendo. No se está escondiendo. Está haciendo las cosas de frente. Y si algunos pensaban que era que él iba a hacer todo esto escondidas para engañar, no, lo está haciendo muy de frente y lo está mostrando como tema cultural. Porque la serpiente antigua engaña con la cultura, con religiones y con teologías, manteniendo a la gente distraída de la verdad. Por eso en las iglesias no se predica el Apocalipsis, no se predica sobre Daniel, predican cosas fantásticas para emocionar. Y la gente está desconociendo aún dentro del cristianismo todas estas cosas que están sucediendo. Esto es increíble. Mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 13 dice las dos bestias. Vamos a ver cuáles son las dos bestias. Dos bestias habla. Cuando habla de bestias, habla de seres animales que tienen un poder tremendo y que destrozan y acaban cuando deciden. Y van tras su presa. Eso es una bestia, algo muy grande y gigante. Dice, me paré sobre la arena del mar, y está hablando el apóstol Juan en la visión del Apocalipsis. La arena del mar. Y el mar es algo muy tremendo. Tipifica naciones. Se paró sobre la arena del mar, naciones. Mire lo que dice Apocalipsis 17:5. Dice la escritura. 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, sí, que es el mar, son aguas, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, vamos a hablar de una bestia. Una bestia se para sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las dos bestias se paran sobre lo mismo: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos a hablar de esta bestia. y vi subir del mar una bestia, o sea, de las naciones. De las naciones surgió una bestia, grande y terrible, poderosa, ¿sí? Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sabemos que las 7 cabezas, y es lo mismo que dice Apocalipsis 17, del verso 7 al verso 12. Hasta ahí ya se ha cumplido, para que usted lo sepa. Apocalipsis 17, del verso 1 al verso 12, está cumplido. Y vamos a recordarlo.
7 cabezas y 10 cuernos. Voy a leer rapidito el Apocalipsis 17, vamos a ir leyendo los dos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Sí? La gran ramera no es la bestia. La escritura dice ahí más adelante que está sentada. Mire. La que está sentada sobre muchas aguas, que son naciones. El verso 15 dice que son naciones, pueblos y lenguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ojo, porque está hablando de fornicación espiritual, que es lo que la Biblia más ataca. Y mire cómo son las cosas tan tremendas. El evangelio de la serpiente, por medio de las hijas de la gran ramera, de la madre de las rameras, en sus teologías han atacado y han enseñado toda la vida, aún desde que yo tengo uso de razón, que era niño y estaba en la iglesia de los 4 años, pasando por todas las clases de la escuela dominical, han enseñado siempre sobre la fornicación física. Siempre hablan de no tener 2 mujeres, de no tener sexo fuera del matrimonio, de no tener sexo antes del matrimonio, de no llegarse a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Todo siempre lo enfocaron a la parte sexual. Pero la Biblia está hablando de la fornicación espiritual. Sí, la física es pecado, pero la peor transgresión es que desviaron de la fornicación espiritual. Por eso la iglesia hoy en día, o el pueblo de Dios, no conoce sobre la fornicación espiritual. Y siguen a hombres y siguen a mujeres con títulos de profetas o profetizas de una manera tremenda, con una ceguera tremenda, y pelean por ellos de una manera tremenda, sin darse cuenta y sin entender que están en fornicación espiritual. Que eso es más delicado todavía que la misma fornicación física, porque la fornicación física atenta contra la carne, contra el cuerpo. Pero la fornicación espiritual está atentando contra el mismo Dios, contra el eterno, contra el gran yo soy. Y por eso dice que las naciones han fornicado y se han embriagado con el vino de su fornicación, porque se han deleitado con esto de una manera tremenda. Porque aún, mire, muchos hermanos y hermanas están en fornicación dentro de sus iglesias y no lo saben, porque están adulando y alabando a sus pastores, a sus apóstoles, a sus profetas, y ya no buscan la palabra, sino es lo que la profetiza o el apóstol o el ministro diga. Eso es fornicación espiritual, y el libro de Ezequiel lo habla muy claro. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Sí ve? Y hay 2 mujeres nomás en la Biblia. Apocalipsis 2 habla de una mujer que es el pueblo de Israel, el cual fue perseguido por el dragón. ¿Sí? Y la otra mujer que habla dice que es la gran ramera. Ya lo vamos a ver. Hay 2 mujeres. Dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Y el título de escarlata viene porque todo el sistema de cardenales de la gran ramera se visten así. Y era el vestido que usaban los emperadores romanos. Por eso el imperio romano no se ha acabado. Pasó de ser militar a ser religioso. Y viene algo peor. Dice: y llena de nombres de blasfemia. ¿Qué son nombres de blasfemia? Nombres falsos, mentirosos. Una infinidad de nombres tremendos. Porque todo es que es blasfemia. Hablar cosas que no son reales contra el Eterno. O sea, es tener nombres que no son dados ni siquiera por el Eterno. Esto es increíble. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vamos a ver las 7 cabezas cuáles son y los 10 cuernos cuáles son. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ese era el traje de los emperadores romanos. Si usted quiere, váyase a Google y mire las fotografías de cómo las túnicas y los trajes de los emperadores romanos eran de escarlata y púrpura. Y todo el equipo o el gobierno que hay a nivel de obispado y de cardenales de la gran ramera está constituido, y su vestimenta es así. La única persona que no se viste así es el Papa. Se viste de blanco. Ojo con eso, porque por ahí hay un sello. Hay un sello donde dice que se le dio corona a un caballo blanco, a alguien que iba en un caballo blanco, y un arco para triunfar. Iba en un caballo blanco. Pero se diferencia de Apocalipsis 19 del verso 11 al verso 21,
porque el capítulo 19 está mostrando quién es el verdadero jinete del caballo blanco y no es el mismo de Apocalipsis. No es el mismo de Apocalipsis capítulo 6, donde habla de los sellos. Son dos jinetes distintos. Uno que viene primero, ¿sí? Que tiene corona también, que es rey, que es el que habla Apocalipsis capítulo 11, verso 36. El rey, que ya está sobre la faz de la tierra probablemente. Es algo tremendo y se está cumpliendo todas estas cosas. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Todas las riquezas de la tierra están allá en Ciudad Vaticano, y el cáliz de oro es la única persona que utiliza un cáliz de oro para sus bebidas y lo que toman. Dicen por ahí, no lo podemos asegurar, pero lo dicen muchos de los estudiosos y seguidores de eso, y hasta ex sacerdotes católicos, que el cáliz de oro no toman vino sino sangre humana. Algo delicado, lleno de abominaciones. Si ve que en el cáliz hay cosas abominables, y resulta que la sangre está prohibida tomarla por el Padre Celestial y aún en el Nuevo Testamento. Y de la inmundicia de su fornicación, que es la espiritual. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Dice un misterio, o sea, algo oculto. La gente no lo sabe, la gente no lo conoce. Por eso muchos se molestan cuando uno habla de la Gran Ramera o habla del Imperio Romano y habla del Vaticano. Pero usted qué, respete. No, es que eso es oculto para muchas personas. Dice Babilonia la Grande. Mire que está en mayúscula en todas las Biblias. Babilonia la Grande. Babilonia traduce de la lengua arcadia la puerta de los dioses. Y si usted se va al libro de Génesis, vamos a ver si lo encontramos. Libro de Génesis, capítulo 4, ya le voy a decir cuál verso. El capítulo en 4 va a encontrar a Babilonia, que está en los descendientes de Caín. Voy a ver si lo encuentro así rapidito. No lo encontré. Está en el verso 4, en todos los descendientes de Caín. Ahí usted va a encontrar la palabra de la ciudad de Babilonia. ¿Sí? Porque todo eso proviene de la serpiente antigua. Acuérdese, revise la genealogía de Caín y ahí le va a encontrar. Puerta de los dioses, dice la madre, que es la mamá de las rameras. ¿Y cuáles son las hijas de Roma? Todas las iglesias, denominaciones que salieron desde el año 1500 de Roma, que protestaron contra Roma. Y de ahí salieron sus hijas, que empezaron a traer un evangelio mezclado. Muchas de las doctrinas o de las teologías que se han venido enseñando por años en todas las denominaciones están avaladas por Roma, y si usted quiere compruébelo en Google. Para eso está Google todavía, mientras lo permitan. Vaya y mire, todas las doctrinas que usted quiera revisar están hasta en los concilios y los papas que aprobaron esas doctrinas, y lo mismo que predica el cristianismo y está predicando el catolicismo. Y si usted no lo quiere creer, váyase a Google y compruébelo. Todas las doctrinas, búsquelas y verá. Están avaladas por concilio, el nombre del concilio, la fecha del concilio, el papa que presidió el concilio y la persona que expuso esa tesis. Es increíble. Por eso se dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer ebria. ¿Cuál era la mujer? ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la mujer? Babilonia. Entonces ya dice que es la madre de las rameras, o sea, la gran ramera. ¿Sí? Babilonia, le dice Babilonia. O sea, Babilonia es, mejor dicho, viene Babilonia, Vaticano, y ahorita en el capítulo 13 vamos a encontrar algo muy tremendo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Vuelvo y le recuerdo, vayan y busquen la época de la Inquisición, que fue lo que hicieron los obispos, creadores y fundadores del catolicismo romano. Porque el catolicismo no fue fundado por Cristo, como algunos han dicho. ¿Sí? No fue fundado por él. La iglesia ni siquiera fue fundada por él.
Allá en Mateo metieron un versículo donde él le dice a Pedro, que sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Eso es impostado en los originales. En la Biblia Vulgata no se encuentra nada de eso. ¿Sí? Y las primeras Biblias no se encuentra nada de eso. O sea, metieron la palabra iglesia porque de ahí los obispos, que fueron los creadores del canon bíblico, para que usted lo sepa, después del año 350, cuando decidieron empezar a formar la Biblia, el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, impostaron ciertas partes como la coma joánica de Mateo 28:19, que no es correcto lo que nos escribieron acá. Fue impostado, es otra cosa lo que dicen los originales. Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 no existen los originales, por eso se llama coma joanina o joánica, y encontramos muchas cosas que no corresponden a la realidad, no corresponden a la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y estudiar los escritos antiguos para poder corroborar qué es lo que realmente se está aprendiendo y se ha venido manejando en las iglesias cristianas, que es un evangelio leudado, un poco de verdad, un poco de mentira. Y la verdad, en la mayoría de las iglesias cristianas se habla de un evangelio de Roma, el cristianismo romano, no el cristianismo verdadero que el Cordero de Dios enseñó ni que los verdaderos apóstoles enseñaron. Por eso hay que ir a los escritos antiguos y revisar todos los libros que sacaron del canon bíblico, esos libros que llamaron apócrifos. No todos, pero hay muchos libros que la Biblia los menciona y fueron sacados de ahí y están esas verdades. Por eso dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando hablo de los mártires de Jesús, quiero decirle una cosa, que los mártires de Jesús, nosotros estamos en un evangelio de confort, de alegría, de tranquilidad y de paz. Antiguamente, es increíble, por ejemplo en La Cortina de Hierro hay un libro espectacular que se llama Muerto por Cristo. Es increíble, ese libro narra su autor como una familia. Voy a dar un solo ejemplo. Una familia porque negaran a Cristo en la Cortina de Hierro, detrás de la Cortina de Hierro, estamos hablando en la antigua Rusia, hoy en día cambió su nombre, tendían a los hijos y tendían a la esposa en el piso. ¿Y se acuerdan de esas máquinas que utilizan para el pavimento, que lo aplanan, que llevan unos cilindros adelante y atrás y van pasando para allá y para acá, dejando planito el pavimento cuando lo aplican en las calles? Resulta que los acostaban ahí y les decían: niega a Cristo, si no matamos tu familia. Y los que no lo negaban, los padres se acercaban a sus hijos y a su esposa, los abrazaban y simplemente les decían: ¿recuerdan? Esto es terrible. Les hacían abrir sus propias tumbas, sus propios huecos para sus hijos y para sus esposas, y los iban poniendo uno a uno. Y la historia muestra cómo los padres también les decían, antes de que los taparan con tierra o les pasaran las máquinas por encima, les decían a los niños: hijito, ¿te acuerdas del Jesús de la escuela dominical? ¿Te acuerdas de Jesús, del Hijo de Dios? ¿Te acuerdas de esto y te acuerdas de ellos? Los niños sí. Y los padres les decían: papito, a los que nos metían en los huecos les decían: papito, nos van a echar una tierra, nos vamos a acostar ahí, nos van a echar una tierra, vamos a dejar de respirar por unos minutitos. No se desespere, comiencen a pensar en el Jesús que les enseñamos en la escuela dominical, porque muy poco, vamos a estar dentro de poquito allá. Y así los enterraban vivos. Lo mismo les pasaban las máquinas por encima y los padres simplemente lloraban y gritaban, esperando su momento para poder partir. Nosotros tenemos un evangelio tranquilo, feliz, donde podemos ir a las iglesias, y si no queremos ir, pues no vamos y listo. Pero ya, mientras que en la antigüedad pasaron cosas terribles y tremendas. Por eso la Biblia habla de los mártires de Jesús. Y hoy en día la iglesia no quiere ir ni siquiera a congregarse, no quieren escuchar las enseñanzas de Dios. Se cansan, se aburren. No van, ni siquiera tienen su primer amor, ni su primera comunión, ni nada de esas cosas, mientras otros tuvieron que dar la vida por nosotros para tener este evangelio. Pero el verdadero, porque hay mucho evangelio mentiroso y leudado. Hay muchas cosas peores, como en la época de la Inquisición, a las mujeres las apalancaban, por su vagina les metían, o sus órganos sexuales les metían palos hasta que las atravesaban, salían por acá por la boca, vivas. Imagínense el dolor y el sufrimiento tan tremendo, los torturaban, los desmembraban. ¿Y quiénes hacían eso? La madre de las rameras,
Y es la verdad, cosas que la iglesia no desconoce porque no estudian, no tienen conocimiento. Hay que estudiar la historia de la iglesia para que conozcan cuál es el verdadero fundamento del verdadero evangelio de Cristo. ¿Y quiénes hicieron esto? Los obispos, aquellos que traicionaron al apóstol Pablo, porque Pablo fue el que nombró los obispos. Allá están Hechos 20, permítame le confirmo con la escritura para no equivocarme en el capítulo. Dice la escritura, Hechos capítulo 20, verso 28. Ahí donde Pablo dice que el Espíritu Santo, dice la escritura, no podemos comprobar que sea cierto. Y así se molesten porque estoy sacando esto de la Biblia y lo que estoy diciendo. No se puede, con todo lo que hemos encontrado de impostaciones en la Biblia, no podemos asegurar que verdaderamente Pablo fue quien escribió el versículo 28 y varios versículos donde mencionan a los obispos en la Biblia, incluyendo Tito. Porque estos obispos traicionaron el legado y fueron los que crearon el primer concilio de la Odisea en el año 320, en la iglesia de la Odisea, por la que dice Apocalipsis, y empezaron a cambiar todas las cosas que Pablo enseñó y todo lo que los apóstoles enseñaron y lo que Jesús enseñó. Y ellos fueron los que se levantaron y crearon el catolicismo romano, porque se aliaron con Constantino, y uno de ellos, el creador del catolicismo, se llama Alejandro. No fue Cristo, sino Alejandro, un obispo. Y estos persiguieron a todos los que no quisieron anexarse a ellos y a todos los creyentes, y expulsaron a los judíos y los mataban. Eso fue tremendo. Después vino el tema de la Inquisición. Verso 7, para no extenderme más, dice, y el ángel me dijo, Apocalipsis 17, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Sí ve? Yo te diré. Por eso es que todo mundo, o los que conocemos y estudiamos la Biblia, conocemos y decimos que la gran ramera es el Vaticano, la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque el ángel dijo el misterio, dijo, y de la bestia que la trae, Roma y el Vaticano, la ramera y lo que no se sabía era quién eran las hijas de la ramera. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice, la madre de las rameras. Y sabemos que se levantó el catolicismo y luego se dividió en ortodoxo. Eso hay que tenerlo cuidado, y la iglesia no sabe que existe una iglesia católica, apostólica, pero ortodoxa. Y que hay otro papa sobre la tierra. Pues no se llama papa, pero es un hombre de mucha influencia a nivel religioso y político en el mundo entero. Y es el de la iglesia ortodoxa que está en Rusia. Este es tremendo. Son 2 cuernos más que hay sobre la tierra, y la iglesia desconoce eso, y todo el mundo, mire, inclusive ellos están en silencio, pero manejan muchas cosas a nivel mundial. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y aquí dice, y la bestia que has visto era, escuche esto, era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Y ya lo definimos, porque realmente la iglesia católica sufrió un revés tremendo, muy fuerte, en el año 1809, cuando el emperador Napoleón cogió al papa y lo encerró. Ese papa era Pío VII, y lo encerró lo confinó en una cárcel en Francia durante muchos años, y les quitó los terrenos, les quitó todo lo que ellos habían adquirido. Porque aunque usted no lo sepa, en la época de la Inquisición, todas las 43 hectáreas donde está sentado el Vaticano, ¿sí?, le pertenecían al pueblo de Israel. Muchos judíos murieron porque querían que se convirtieran al cristianismo a las malas. Por eso la Inquisición o las famosas cruzadas de que cree en Cristo o muere. Y les quitaron las tierras, y es lo que hoy en día está en posesión del Vaticano. Es algo muy tremendo. Dice que en la historia que hasta el año 1814, y en el año 1829 se cumple Apocalipsis 17:8. En el Tratado de Letrán, y es la primera unión de naciones, escuche, hoy conocemos como ONU, la primera unión de varias naciones y varios emperadores, en el año 1829, en el Tratado de Letrán, dirigido por Benito Mussolini. Por eso es que, para que usted entienda las Sagradas Escrituras, no basta con leerlas. Usted tiene que ir a la historia universal, a la historia de los imperios, a la historia de las naciones, la historia de la humanidad, para que a usted le sea revelado en este tiempo la palabra de Dios y los sucesos, como lo que acaba de suceder en Nueva York,
que pusieron esa estatua que la denominan el guardián de la paz, y es el cumplimiento de Apocalipsis 13:2, y donde notamos que la otra bestia que está hablando son las Naciones Unidas. Es la Organización de las Naciones Unidas. Vaya, busque por favor todas estas noticias. Cuando yo le digo, métase a Google y búsquelo, el famoso guardián de la paz de la ONU, y usted se sorprende el cumplimiento de Apocalipsis 3. Y a partir de que montaron esa estatua, ya podemos comprender que esa otra bestia es la Organización de las Naciones Unidas. Comenzó en el año de 1929, el 11 de febrero, cuando Benito Mussolini llegó a un acuerdo con varios reyes o imperios, o pequeños reyes y pequeños imperios, llamémoslo así, o ciudades, gobiernos muy cerca de Italia. Para que usted sepa otra cosa, porque él la llama también la mujer sentada sobre la gran ramera, y no es casualidad que Italia forma el pie de una mujer. Mire un mapa y verá, parece la bota de una mujer, es idéntico al pie de una bota con tacones de una mujer. Esto no es casualidad. Llegaron a un acuerdo con el Papa Pío XI, donde le dieron sede propia dentro de Italia como un estado soberano de 44 hectáreas, y ustedes no lo saben, él tiene rey, el Papa tiene corona real. Y las leyes humanas dicen que allá no es un sacerdote, no, es el rey, es el rey del Vaticano, es un rey, es rey, tiene corona y cetro. Lo que pasa es que no lo muestran. Y esto no se sabía hasta hace poco, que se investigó realmente qué es el Vaticano y cómo es el estado de gobierno del Vaticano. Eso, y allá pues se unieron varios, los mismos que se han unido después con la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente tiene más o menos 54 estados donde se han venido uniendo y se siguen uniendo. Esa es la otra gran bestia. Entonces, en ese momento se cumplió Apocalipsis 17:8, porque era, dice la escritura, era, al final del verso 8 dice, era, y no es, dejó de ser, y será, y volvió a resurgir, y dice que salió del abismo. Mira, Apocalipsis 13, ahorita lo leemos, es tremendo. ¿Sabe quién está en el abismo? Es el inframundo, donde está el infierno, donde está Hades, donde está la muerte. Es increíble. Dice, y son 7 reyes, verso 9. Esto es tremendo, me gusta este verso 9. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuál es la mente que tiene sabiduría? La que tiene conocimiento. ¿Quién puede tener revelación de la palabra? El que tiene conocimiento. ¿A quién le habla Dios? Al que tiene conocimiento. ¿Por qué Dios utilizó a Daniel? Porque Daniel fue instruido en todas las artes y ciencias de Babilonia. En todo, tenía un conocimiento muy grande, y por eso lo pudo utilizar. Por eso dice, esta es para la mente que tenga sabiduría, que es conocimiento. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Escúcheme esto. A nivel de escatología se había determinado que la única ciudad en el mundo, que es el Vaticano, Ciudad del Vaticano, está sentada alrededor de 7 montes, y es verdad, 7 colinas. Pero también habla de 7 montes. Y la escritura dice, sobre los cuales se sienta la mujer. El verso 10 dice, y son 7 reyes. Escuche esto, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Miren lo que hemos podido descifrar. Desde el año 1929 a la fecha, han pasado ya 7 reyes y hay un octavo. Porque la Biblia dice que hay un octavo. El verso, mire, verso 11 dice, y la bestia que era y no es también el octavo. O sea, 7 más 1, 8. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Está dentro de ellos, sacan el octavo. Eran 7, pero sacan un octavo. Ese es el que va a la perdición. Y Pablo en 2 Tesalonicenses 4 dice, el hijo de perdición. Vamos, leámoslo. Es que esto es impresionante, es muy chévere esto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera,
Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya sé yo, que apostatar es decir lo que no es leudar la palabra. No como enseñaron algunos que apostatar era retirarse del evangelio, no. Apostatar es decir lo que no es. Y se manifieste, mira lo que dice, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Y aquí dice que el octavo es de entre los 10 y va a la perdición. Mucha coincidencia, ¿cierto? Ahora miremos esto que tenemos acá, que es un recorderis porque ya lo había enseñado. Desde el año 1929, cuando volvió a ser el cumplimiento del final de Apocalipsis 17:8, surgió Pío XI, que fue del año 1922 a 1929. Pío XII de 1939 a 1958. Juan XXIII, 1959 a 1963. Pablo VI, 1963 a 1978. El quinto que habla la Biblia fue Juan Pablo I, que duró unos días del año 1978, y es tremendo porque lo envenenaron, murió envenenado. Dice la escritura, vamos a leer un poquito más despacio. Dice, y son 7 reyes, verso 10, 5 de ellos han caído. Hasta Juan Pablo I, 5 cayeron, murieron, y uno fue asesinado. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Sí? Mira lo que dice la escritura. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mira lo que dice la escritura. La historia muestra que el sexto fue Juan Pablo II. Y cuando Juan Pablo II estuvo sobre la tierra, cambió muchas cosas a nivel de política, a nivel de leyes internacionales. Increíblemente, él vino en el año 1978 y permaneció hasta el año 2005. Este hombre es el que señaló el presente de la profecía, antes y después, y el comienzo y el resurgimiento de la bestia. Y también recibió la herida de muerte y vivió, porque él recibió un disparo en la cabeza. Y quien se salve de un disparo en la cabeza y quede normal, wow, eso fue algo sobrenatural, pero no por parte de Dios, aunque Dios lo permitió porque estaba escrito en su palabra. Ese fue el sexto. El séptimo, que habla que durará breve, fue Benedicto XVI, y aún está vivo. Vuelvo y lo recuerdo. Duró desde el año 2005 al 2013 y fue el que duró breve tiempo. Y el octavo que habla la escritura, ¿sí?, que es el verso 11, y es el que va a la perdición, y Pablo dice que es hijo de perdición. ¿Ve que lo comprobamos? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, ya lo leímos. Es el octavo, y si usted hace las cuentas, desde que fue establecido hasta ahora, ya van 8, y no van a haber más. Ese es el hijo de perdición. Este hombre surgió entre los 7, porque nadie tenía previsto que Benedicto XVI iba a renunciar. O no a renunciar, porque dicen que renunció, pero él no renunció. Él cedió. Miren que dice la escritura, cedió su trono, mas no su cargo. Y en este momento hay 2 papas gobernando la Iglesia Católica Romana. La mujer escarlata, para que usted lo tenga pendiente. Es algo muy tremendo. Entonces, dice el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino. Eso fue en la época del apóstol, ¿sí? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hasta aquí se ha cumplido ya Apocalipsis 17. Y esos 10 reinos, y si usted no lo sabe, actualmente hay 10 reyes o 10 naciones con reyes sobre la tierra. Pero dentro de esos 10 reyes hay uno poderosísimo, que es tremendo cuando habla de los cuernos. Ojo con eso. Ya le voy a decir qué es. Porque dice que dentro de los 10 reyes surgirá uno que destruirá a 3. Y después, esto se vuelve un caos completo.
Las 10 naciones con reyes actualmente son Bélgica, Dinamarca, España, Noruega, Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Liechtenstein y Mónaco. Mónaco, no Mónaco, sino Mónaco. Entonces, fíjese, y tenemos que volver otra vez a Apocalipsis 13. Pasamos, ya quedó claro lo que es el verso 1, ¿sí? Y el verso, al final del verso 1 dice, y en sus cuernos diademas. Diademas son coronas. Los cuernos de esta bestia, ¿sí? Que es el imperio romano religioso, que está por la Babilonia y la gran ramera, tiene a su favor 10 cuernos con 10 diademas. Las diademas son coronas, corona de oro, y son los 10 reyes que acabamos de leer, que todos son católicos. Pues si usted no lo sabe, para que esté al día. Dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sabe cuál es el nombre blasfemo? Vaticano. El Vaticano gobierna sobre ellos y la gente no sabe, porque él es rey, y él es el rey y ha puesto esos 10 reyes que están a su favor. Vaticano se deriva de un monte llamado Vaticano en la antigüedad, allá en Roma. Viene del latín vaticinatio, que es decir profecías o vaticinar el futuro. Y se sacó de una población donde había una sede de un oráculo etrusco. Oráculo es un ojo, o donde podían ver el mañana o el futuro a quien iban a consultar, como una persona hechicera o bruja de altísimo poder, o una potestad demoníaca que les mostraba las cosas. Tremendo. Ahora viene al versículo 2, que es el cumplimiento de lo que sucedió estos días. ¿Sí? Que en la sede de las Naciones Unidas pusieron esta estatua, o el famoso alebrije, ahora les dicen alebrije, que son las famosas gárgolas que existían en la antigüedad, que eran demoníacas, con el nombre de guardián de la paz y la unidad internacional, y es el cumplimiento de Apocalipsis 13:2, por lo cual deducimos a partir de hoy que esa es la otra bestia, grande y terrible, porque tiene poder militar, poder de decisión y poder de control. Y vamos a ver otra cosa más adelante aquí, que es muy tremendo. Miren, dice la escritura, algo muy tremendo, dice, y la bestia, y es la misma estatua que hicieron, búsquelo en Google, guardián de la paz de la ONU, y se va a sorprender que es lo mismo que dice aquí Apocalipsis 13:2. Pero viene algo muy tremendo, dice, y la bestia que vi, o sea, las Naciones Unidas, era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como boca de león, y tiene también alas, que en Daniel dice que también tiene alas de águila. Y el dragón, esto es lo sorprendente, el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Que es la misma serpiente antigua. Vamos a Apocalipsis 12, verso 9, dice, vea, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Tremendo esto, ¿no? Y grande autoridad. Poder, tiene el poder militar. Porque todas esas naciones se unen cuando deciden atacar a un país, y se unen 2, 3 naciones y van en ejército. Tiene poder. Tiene autoridad, claro, lo que las naciones digan y determinen. Tiene estricto cumplimiento en sus países aliados, que son 54. Pero lo tremendo es que dice que le dio su trono. Su trono. No me voy a atrever a decir nada más. ¿Está sentada en el trono de Satanás? Viene la pregunta. ¡Wow! Esto es para meditar, esto es para pensar, esto es para pedirle al Espíritu Santo que nos revele. No lo digo yo, dice, y el dragón le dio su trono. ¿Cuál es el trono? ¿Dónde se sientan las Naciones Unidas? Voy a guardar silencio por precaución, porque no lo podemos asegurar al 100% todavía.
pero lo deja uno pensando esto, ¿cierto? Verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y esto pasó con Juan Pablo II, y esto pasó con el Vaticano, porque el Vaticano pertenece ahora a las Naciones Unidas. Antes no, antes era simplemente el Papa, ahora no. Él ya tuvo asentamiento en las Naciones Unidas. El Papa Francisco estuvo el 25 de septiembre del año 2015 y fue recibido con una euforia tremenda y le abrieron una silla especial para él. Escuche, una silla especial para él. O sea, no se sienta como todos los demás presidentes o los representantes de cada gobierno que van. Hay una silla especial para él. ¿Y sabe por qué? Porque es el príncipe de la tierra. No estoy diciendo que él sea Satanás, no lo puedo asegurar, pero su espíritu está dentro de él. Primera de Juan capítulo 4 dice que, y capítulo 3 cuando habla del anticristo dice que es el espíritu del anticristo. Vaya a mirar las imágenes en YouTube. Cómo le pusieron silla especial y cuando él entra se levanta todo el mundo. Cuando entra cualquier otro presidente no se levantan casi nadie. Pero llegó él y se levantó todo el mundo, todos los presidentes. Lo ovacionaron, le dieron honra, honor y gloria y silla especial. Y lo más tremendo es que el día anterior estuvo en el Congreso de Estados Unidos y sucedió lo mismo. Por primera vez un rey entra al Congreso de los Estados Unidos de esa manera. Y pasó lo mismo. Le rindieron honor, gloria y honra. El jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6. No lo estoy asegurando. Pero todo esto es lo que el Señor prácticamente pone en mi mente y me revela de todo lo que yo he leído del Apocalipsis y lo que está sucediendo. Dice el verso 4. Verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Que es maravillarse, alegrarse. Uy, tremendo, un milagro. Y adoraron al dragón. Escuche. Adoraron al dragón, serpiente antigua y Satanás, que había dado autoridad a la bestia. A las dos bestias ya se sabe, Organización de Naciones Unidas, y a Roma, al imperio romano religioso. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede contra las Naciones Unidas? ¿Quién puede luchar contra las Naciones Unidas? Se meten cuando toman la decisión a cualquier país por lo que sea, los motivos que sean, y acaban con todo. Tiene un poder tremendo, ¿sí o no? Fuerte. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Blasfemias son cosas tremendas y fuertes. Y se le dio autoridad para estar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, dice, contra el Dios de los hebreos. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y esta bestia, si estamos hablando de la bestia de que Roma, hemos notado que el Papa de hace unos años para acá hasta ahí ha dicho que la Biblia es obsoleta, que hay que quitarla y que hay que escribir un libro nuevo. Ha dicho que Cristo quitó los mandamientos del Padre Celestial, cuando él dijo que no, que él cumplió la ley y él no vino a abrogarla. Todo lo que Dios ha dicho, inclusive con los matrimonios igualitarios, los está aprobando. Todo lo que Dios ha dicho no, los está aprobando. Todo lo que Dios dijo no, lo está certificando que sí. Y recibió el apoyo de la ONU. Es el octavo rey, apoyado por los 10 cuernos con diademas, con coronas. Y aparece en la ONU esta estatua, y la misma que dice Apocalipsis 13:2.
Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sí, eso es muy cierto. Se cumple lo que dice Apocalipsis 12:17. Dice que el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, el pueblo de Israel, porque no la pudo destruir, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios, del Padre Celestial, y tienen el testimonio de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso la Inquisición, por eso las cruzadas, por eso tantos asesinatos y tantas cosas en contra de los verdaderos cristianos. Porque los que no son verdaderos cristianos ni los tocan. Antes los llaman a reunirse allá en el Vaticano. Y van todos esos presidentes de las denominaciones y los pastores famosos van y se reúnen allá. Los cantantes famosos de renombre cristianos van y se reúnen con él. Le dan hasta conciertos. Por eso se denomina la madre de las rameras. Las hijas de las rameras. Todas esas denominaciones y pastores de renombre, que no quiero ni nombrarlos, que da hasta vergüenza, allá en el Vaticano recibiendo instrucciones para venir a meter un evangelio leudado al cristianismo, con teologías de la prosperidad, ahora con las famosas profetisas y profetas, que ahora ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que están diciendo. Unos dicen que Dios mandó esto y los otros contradiciéndolo. Mejor volver a la palabra de Dios y volver al camino correcto, que es Cristo, ¿cierto? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos. ¿A cuál bestia? A Roma. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Para que usted le mande este mensaje a todos los que dicen ser católicos, apostólicos, romanos, y aquí no me hablen nada más porque mi papá era católico, apostólico, romano, porque me enseñaron esto desde niño, porque no sé qué. Por eso la Biblia, después del capítulo 3 de Apocalipsis, no habla de iglesia. Habla de santos y justos, que son los que van a ir a las bodas del Cordero. No títulos de iglesia, ni denominaciones, ni ministerios. Santos y justos. Y dice la Escritura, que a las bodas del Cordero, dice que va a entrar la esposa, dice, gocémonos y alegrémonos, Apocalipsis 19:7, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, escuche, no la han preparado, dice, se ha preparado. Cuando dice se ha preparado es porque tomó la decisión de prepararse, y tú tienes que tomar la decisión de prepararte. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, la justicia. Por eso Cristo decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. El reino de Dios, pero su justicia. Y muchos están buscando solamente el reino, las bendiciones del reino. ¿Y la justicia qué? ¿Que es por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, la viuda? Eso no lo están buscando. Viene algo más tremendo. Dice, y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, porque esto ya estaba preparado desde el principio del mundo. Verso 9 dice algo tremendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es muy tan tremendo. Verso 9, capítulo 13. Ojo con esto. Verso 9, capítulo 13. Verso 9, capítulo 17. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Verso 9, el que tenga, si alguno tiene oído, oiga. Tremendo el verso 9 de cada uno de los capítulos, ¿no? Aquí dice algo muy tremendo. Dice, si alguno lleva en cautividad, va a ir en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Y aquí que la paciencia, esta es la paciencia y de la fe de los santos. Porque hay que tener paciencia, porque los tiempos están duros, fuertes, y el reloj está corriendo así, pero de una manera rápida. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba grande, como dragón. Mire el escudo de las Naciones Unidas, de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabe qué tiene a su alrededor? Una corona de laurel, de olivo. ¿Y sabe quién utilizaba esa corona? Los césares, emperadores del Imperio Romano. Roma, esa gran bestia, sacó el otro cuerno, la ONU y la gran ramera. La ONU y la gran ramera. La Biblia describe de dónde está sentada la gran ramera, sobre el Imperio Romano religioso. Y la palabra está describiendo, y las evidencias muestran
que la corona de laureles la utilizaban solamente los césares, emperadores del Imperio Romano. ¿Coincidencia? No es coincidencia. ¿Se está cumpliendo esto? Se está cumpliendo. Y lo más tremendo, que ya lo vimos en estos días, casi como 8 días lo prediqué, inclusive para que ustedes lo sepan, Google me borró el video, no me lo permite subir más. Y lo voy a grabar otro nuevamente, donde dice en Daniel capítulo 7, verso 36, donde dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan por el precio repartirá la tierra. 2. Está la otra bestia grande y terrible, que son los 2 cuernos. La cuarta bestia, vuelvo y lo resumo rapidito, la cuarta bestia de la imagen de Daniel, de la visión, es el Imperio Romano. Hierro militar, religioso, a partir del año 600. Organización de las Naciones Unidas, corona de laurel, igual que los césares. Y la mujer sentada sobre la gran bestia, Roma, Vaticano. 8 reyes hasta el momento, que son los 8 montes, y no van a haber más. Y los 10 reyes que apoyan, que son católicos, apostólicos romanos. Entonces tenemos el falso profeta, ya sobre la tierra, que tiene el espíritu del anticristo. Tenemos las 2 bestias grandes y terribles que van a estar dominando. Las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, y la bestia, que es la gran ramera, y sus hijas, y el rey. Falta que se haga legalmente y se reconozca legalmente al rey. Y sobre la faz de la tierra hay un hombre que se llama Joseph Gregory Hallett, que ya lo expliqué, quien se ha denominado el del linaje real del Mesías. Dice que él es el Mesías correcto que va a venir, que es el rey. Y él mismo dice que él es el rey de Apocalipsis, de Daniel 11:36 en adelante. Dice que tiene la espada del rey David, que es la misma espada de... Ay, se me olvida el nombre, del que era el esposo de la reina Victoria. No me acuerdo qué título tenía en este momento. Dice que le dieron las llaves del reino. Y por allá en el libro de Mateo, capítulo 18 creo que es, si no me equivoco, bueno, espero no equivocarme. Mateo 16, versos 18 y 19, donde dice la Reina Valera que Cristo le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Él dice públicamente, y está en las redes sociales, que él tiene esas llaves del reino, del poder. Dice que él está peleando legalmente para que le reconozcan la corona de Inglaterra, porque él es el rey legítimo de Inglaterra, y a su vez dice que sería el rey de Israel, porque el territorio, todo el territorio de Israel le pertenece a Inglaterra legalmente. Y dice que va a traer la paz sobre la tierra. Y Daniel dice que él servirá, dejará al Dios de los hebreos, al Dios, al gran yo soy, para servir al Dios de las fortalezas. Y ya vimos que el Dios de las fortalezas, espera a ver si me lo se llama Maosín. Y según lo que se encuentra, Maosín es la deidad del pueblo musulmán, de los árabes. No todos, pero sí los que manejan la mezquita de Omán, que está allá en el Muro de los Lamentos, lo que impide construir el tercer templo. Entonces, escuche esto, está el falso profeta legalmente y comprobado bíblicamente que ya está ejerciendo con el espíritu del anticristo. Cumplimiento de Apocalipsis 17.
Apocalipsis 13:2 se acaba de cumplir en estos días, donde se sabe ya cuál es la otra bestia. Faltaría el rey, que sea ratificado legalmente, porque este personaje dice que ya, supuestamente ya lo peleó legalmente, o está reclamando legalmente. Falta que lo reconozcan a nivel mundial, y se completa todo. Si lo llegan a reconocer legalmente que él es el rey de Inglaterra, y cuando muera la reina Isabel, no sucede al trono el príncipe Carlos, sino es este hombre, Joseph Gregory Hale, el que sube al trono, ahí sí, como dicen, está todo cumplido. Lo único que faltaría es el templo. Ya están los materiales, ya está la madera, está el oro, están los altares, están los vestidos de los sacerdotes, están los velos. Ya hay más de 450 muchachos levitas que entrenaron para ser los levitas. Está el rabinato hablando públicamente de que algunos rabinos muy principales están diciendo que ellos ya tienen conversaciones con el Mesías que ya está sobre la tierra, que está, eso dicen los rabinos. No todos, pero los principales están hablando de eso. Entonces, para usted que no cree en las cosas de Dios, para usted que algún día se burló de la Biblia, para usted que un día se burló de pastores, de ministros del Evangelio, que les hablaron de esto, para usted que se ha apartado de las cosas de Dios, para usted que no cree porque usted dice ser ateo, que no cree en Dios, el tiempo del fin llegó. No sabemos cuánto va a durar de aquí a allá, porque lo único que falta, si se cumplen las palabras que dicen los pre, ¿cómo se dice? Los pre gran tribulación, aquellos que entienden las teologías de la gran pretribulación, que Cristo va a venir antes de la tribulación. ¿Qué faltaría para que Él venga por los suyos, por nosotros? Nada. Nada. Se cumplió en nuestros ojos y muchos están distraídos. Se cumplió. Está todo cumplido. Por eso hay que volver al camino de la verdad y la vida, que es el Cordero de Dios. Aquí no valen religiones, ya no valen doctrinas, ya no valen teologías, sino agarrarnos de la mano del Eterno. Se cumplió. Lo único que falta es que ratifiquen a este hombre legalmente como el rey de Inglaterra. Y al ser rey de Inglaterra es algo muy tremendo. Son 16 naciones que le pertenecen a la corona de Inglaterra. 16 naciones. Y este hombre ya dijo que se levanta, que va a traer la paz sobre la tierra, que va a poder construir el templo, que ya sabe cómo hacerlo, porque sirviendo a los Mausín, resulta que él es rey del pueblo árabe. Y la gente no lo sabía. Él le sirve al Dios de las fortalezas y está engañando a la gente, mostrándose como que sirve a Yahweh. Sus escudos, todo lo que tiene. Inclusive dicen, no lo puedo asegurar. Falta que los verdaderos noticieros, y sea una noticia mundial ya reconocido mundialmente, que el escudo de la reina Isabel ya fue cambiado en el palacio de Buckingham. Sigamos observando, sigamos mirando, estemos atentos a las señales, tanto de los cielos como en la tierra, porque ya se cumplió en nuestros ojos, en nuestro tiempo, en nuestro ahora. Por eso las profecías se están cumpliendo, pero así rapidito. ¿Qué hace que estábamos hablando de este hombre que se muestra como el Mesías, y dice que es el Mesías, y dice que es el rey de Israel, y dice que tiene la espada de David, y dice que es el rey de Inglaterra? Qué casualidad que Inglaterra domine, o sea, el dueño propietario legalmente de todo el territorio del Medio Oriente donde está Israel. ¿Y eso es lo que están esperando los árabes? También encontré eso, que los árabes están esperando a su rey, que traerá paz por 7 años sobre la tierra. Qué coincidencia, ¿no?
Que nosotros, el pueblo de Dios, estamos esperando que venga nuestro Mashiach, nuestro Mesías, por nosotros, nos lleve a las bodas del Cordero y aquí hayan 7 años de caos sobre la tierra. Ya no miremos más teologías, no sigamos más hombres, agarrémonos del Eterno, pidamos perdón por nuestra vida, por nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Corrijamos nuestro camino, volvámonos a agarrar de Dios, porque esto ya en cualquier momento puede que nos acostemos esta noche y en medio de la noche venga Él por los escogidos, por los que están escritos en el libro de la vida. Provoque que su nombre sea escrito, y si alguna vez fue borrado porque su conciencia le dice que usted pecó, vive en pecado, permita que Él vuelva y lo escriba. Póngase a cuentas con el Señor. Dice Isaías 1, 18 y 19, vengamos, ven, pongámonos a cuentas. Dice el Eterno, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blanca lana. Entra al camino angosto, vuelve a Dios. Esto no es un chiste, esto no es una broma. ¿Se cumplió? Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Tal vez no haya sido la mejor de las predicaciones, ni la mejor de las explicaciones, pero tú me pusiste esto en mi corazón para que le hablara a la iglesia hoy, Señor, a tu pueblo. Y cada cual que interprete, que cada cual coja lo que tenga que coger, y que cada cual, Señor, tome su camino, Señor, tome su lámpara, pero su vasija también, Señor. Y provoquen que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No sigas más en borracheras, no sigas más en barras, en discotecas, no sigas más en la droga, no sigas más en orgías, no sigas más pecando, no sigas más en fornicación física, fornicación espiritual, no adulteres más, no mientas más. Pastores, evangelistas, ministros del evangelio, aún me dijo a ustedes que dicen ser profetizas y profetas modernos, basta ya de mentir, basta ya de correr tras las riquezas, escapen por su propia vida también, provoquen que su nombre vuelva a ser escrito en el libro de la vida, huyan de eso. Suéltese de ese espíritu de la apostasía que está dominando aún a la iglesia cristiana. De ese espíritu de entretenimiento. No pierdas más tu tiempo mirando videos en esas aplicaciones del Facebook que no te edifican y simplemente están entrando espíritus inmundos a tu pensamiento por las ventanas del alma, por las puertas del alma, y te están controlando y te están haciendo perder el primer amor. Sumérgete en los ríos de agua viva. Esto se acabó, hermanos. No sé cuánto durará más esto. No sé qué más. La Biblia no muestra más. Solamente que los sellos terminen de abrirse y las copas de ira empiecen a sonar, a beberse, y las trompetas empiecen a sonar. Y los ayes empiecen a surgir. Pero ya para el arrebatamiento, para la traslación de la iglesia, ¿qué faltaría? El templo se ha levantado y la abominación la veamos ahí, no falta nada más. Se cumplió, no era una broma, se cumplió, no era un chiste. Sobre todo a ti te voy a decir algo, con mucho respeto, sal del catolicismo, porque el catolicismo es la gran ramera. La madre de las rameras, dice Apocalipsis. No me juzgues, tú que eres católico, que has profesado esa religión porque te la enseñaron tus padres. Y te la enseñaron simplemente porque cuando vinieron a la época de la conquista, vino un fraile, y a los indiecitos, que eran nuestros antepasados, los obligaron a volverse católicos, o los mataban. Muchos murieron en su fe. Por eso profesas el catolicismo, pero la verdad está aquí. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Cristo. A pesar de que tenga errores o le encuentres errores y fallas, aquí está. Cristo dijo que la escudriñáramos porque en ella
En ella encontraríamos la vida eterna. Ella da testimonio de Él. Y a ti, pueblo de Dios, no sigas más hombres, no sigas más mensajes de hombres. Sigue aquel que subió a la cruz del Calvario, aquel que recibió todos los honores, aquel al cual en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se inclina todo ser. Escapa por tu vida. Esto se cumplió. No pierdas el tiempo más. No éramos mentirosos, no éramos falsos cuando hablábamos la verdad de esto y se burlaban de nosotros. A muchos nos han perseguido, nos han pisoteado, nos han maltratado, nos han humillado, nos han dicho hasta locos. Pero si se cumplió es por algo. Si todo estaba aquí es por algo. Escapa por tu vida. Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor. Hoy quiero ponerme yo a cuentas contigo, Padre. Si he pecado contra ti, contra el cielo mismo y contra tu palabra, perdóname. Si no he sido el hombre que debía haber sido sobre la tierra, perdóname. Aun si mis hijos han pecado, te pido que tengas misericordia por ellos y les perdones, darles una oportunidad. Aun si mi familia ha pecado, dale una oportunidad, Padre, así sea la última hora, Señor. Tu iglesia ha pecado, tu pueblo ha pecado, yo pido perdón por tu pueblo, Señor. Danos una oportunidad de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Y si esta noche vienes por tu pueblo, por tu iglesia, permíteme ser parte de él. Permite mi familia, los que vamos a ser parte de los que vamos a subir hasta las nubes, encontrarnos con los que van a resucitar y partir al tabernáculo, donde entraremos a las bodas del Cordero, Señor. Te amo, Señor. Ten misericordia, por favor. Envía a tus ángeles a vocear y a pregonar la verdad, Señor. Y que muchos ministros del Evangelio que están caminando en el error, a conciencia salgan de ahí, Padre. También dales una oportunidad, papito. En el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, séllanos conforme a tu palabra, como lo dijo Pablo, que son las arras de la salvación. Séllanos con el nombre del Altísimo. Tal vez no cumplimos todo, Señor, porque no conocíamos y no sabíamos. Pero tenemos el testimonio del Cordero de Dios. Gracias, papito. Quédate esta noche con nosotros, Señor. Y si vienes por nosotros, llévanos. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. No perdamos más el tiempo. Entremos a las Sagradas Escrituras. Vistámonos de lino fino, pues que son las acciones juntas de los santos. Lee Mateo 25, verso 31 al 46. Dios te bendiga.